En esta unidad hablaremos acerca de la división celular. Aprenderás a reconocer las fases de la mitosis en células somáticas, a describir las fases de la meiosis que dan origen a células sexuales o gametos, y a explicar la ovogénesis y la espermatogénesis. Señores, bienvenidos al canal de Clase Conciencia. Soy Ronald Rodríguez y voy a estar ayudándoles acerca de este maravilloso tema. Este es nuestro índice, que habrá una actividad de entrada. Hablaremos de la división celular y fases de la mitosis, células sexuales o gametos, la meiosis y sus fases, la gametogénesis y una actividad de cierre. Observen las siguientes imágenes y vamos a discutirlo en clase. ¿Qué tienen en común los organismos que se ilustran? ¿Qué proceso celular deben experimentar los seres vivos para desarrollarse y crecer? Si hago clic por aquí les doy la solución, pero ok, se la pondré y después me copian rapidito y seguimos. División celular. Los seres vivos son miles de formas y tamaños y existe una sola manera de construir su cuerpo. Okay. Lo repito, los seres vivos existen en miles de formas y tamaños, pero existe una sola manera de construir su cuerpo, sin importar el tamaño o la forma. Todos los organismos eucarióticos están construidos por cientos de miles de células organizadas en tejidos y órganos. Para que un organismo se forme y crezca, cada célula de su cuerpo debe multiplicarse a través del proceso de división celular, que se inicia cuando la célula duplica su contenido nuclear y citoplasmático. Posteriormente, se divide en dos células hijas, y cada una de ellas recibe una copia del material duplicado. El proceso se completa cuando cada célula hija se rodea con su propia membrana celular, en el caso de los animales, o pared celular, en el caso de los vegetales. Existen dos tipos de división de material genético. Repito, existen dos tipos de división de material genético. La mitosis en las células somáticas y la meiosis en las células sexuales o gametos. ¿Qué son las células somáticas? O, repito, punto de examen. Células somáticas son todas aquellas que nunca van a convertirse en células sexuales o gametos. Son todas aquellas que nunca van a convertirse en células sexuales o gametos. Y por última vez, por si no quedó claro, son todas aquellas que nunca van a convertirse en células sexuales o gametos. Pero cuando se reproducen, regeneran rápidamente todos los tejidos del cuerpo de los organismos eucarióticos. Así el tejido epidérmico humano, el tejido óseo humano, el tejido sanguíneo, etc. Esas son las células somáticas, que nunca, exacto, tú lo has dicho. Ahora, la división celular y la fase de la mitosis. La mitosis tiene una fase llamada profase, que es la etapa inicial de la profase. Bueno, las fibras de la cromatina ADN, se observa de forma difusa al interior del núcleo de la célula. Poco a poco, las fibras de ADN se acortan y engruesan para formar los cromosomas. Y también empieza a desaparecer la membrana nuclear y el nucleolo. Recuerda, esta es la profase. En la profase, en la fase tardía de la profase, aparecen los centriolos que migran a los polos de la célula y se hacen visibles las fibras que forman el uso acromático y mitótico. Ven por ahí, está la cromatina y las cositas que están ahí en los extremos son los centriolos. En la metafase, las fibras del uso mitótico se unen al centrómero de cada una de las cromosomas, ese es el centro. Y en consecuencia, estos se sitúan en el plano ecuatorial de la célula. ¿Okay? En la anafase, los centrómeros se duplican. Las cromátides o cromosomas hijos también se separan y se ubican en cada uno de los polos de la célula a través de las fibras del uso. Aquí se distribuyen las dos copias de ADN que se formaron a partir de la información genética original y se separan.
Y en la telofase, en la etapa en donde se lleva a cabo la formación de la membrana, que va a separar a las dos células hijas, al separarse se organizan nuevos núcleos y los cromosomas se condensan en forma de cromatina. Como ya ven, los cromosomas se comienzan a hacer cromatina, ¿okay? En las dos células hijas. Al terminarse la telofase, reaparece el nucleolo y las células entran nuevamente en interfase, en donde se duplicará el material cromosómico. Fácil. En el caso de las células sexuales masculinas son los espermatozoides. ¿Okay? Son células flageladas porque poseen un flagelo que les sirve para moverse y se producen grandes cantidades en los testículos cuando el niño se convierte en adolescente. Y las células sexuales femeninas son los óvulos, carecen de movilidad, se producen en los ovarios desde que la niña se forma en el vientre materno, excepto en raras ocasiones, que la mujer libera un óvulo de uno de sus ovarios cada mes. Y en los últimos años, en Latinoamérica, el aumento de casos de niñas madres ha sido evidente y alarmante. Dentro de las causas principales que originan estos casos están los abusos sexuales. Ahora bien, pregunta, ¿creen que esta situación es saludable para la madre y el hijo? Y justifiquen su respuesta, no le pueden mostrar solución. Pero piensen, la meiosis y sus fases. La meiosis es el proceso por el cual una célula diploide, 2N, N es el material genético, origina células hijas con un número de haploide de cromosomas. Esta reducción de material genético tiene lugar durante la formación de las células sexuales o gametos. Para que se complete el proceso de la meiosis, debe efectuarse dos divisiones sucesivas de la célula. La primera y segunda división meiótica, acompañadas por una sola división de sus cromosomas. El producto final son 4 células haploides, es decir, con N cromosomas. Cada organismo posee 23 parejas de cromosomas en todas sus células, a excepción de las células sexuales o los gametos que son haploides. En la fecundación, cada padre aporta 23 cromosomas y la célula resultante, llamado cigoto, adquiere la dotación completa de 46 cromosomas o 23 pares. Yo te doy 23, tú das 23 y ahí está. Meiosis y sus fases. La profase, las cromosomas se acortan y engruesan, la membrana nuclear se desintegra y forman el huso y se distinguen los siguientes sucesos. El leptopteno. Las cromosomas homólogas se van condensando en ciertos puntos y se observa como un collar de cuentas. En el cigoteno, las cromosomas homólogas se aparean, es una sinapsis, y se observan las 4 cromatides del par de cromosomas muy unidos entre sí, originando la tetrada. Es más o menos lo que vemos normalmente en las cromosomas. La profase 1, en el paquiteno, los filamentos de la tetrada se entrecruzan para intercambiar secciones y se lleva a cabo la recombinación del material genético. Y en el diplopteno se lleva a cabo la duplicación longitudinal de cada cromosoma homólogo. Las cromatides se repelan y se separan ligeramente, se vuelven evidentes los puntos de donde se lleva a cabo la recombinación del material genético. A esto se le llama quiasmas. En la profase 1, en la diacinesis, se separan las quiasmas y los cromosomas han adoptado la forma de largos filamentos compactos. En la metafase 1, los pares homólogos de cromosomas se alinean en la zona ecuatorial de la célula, ordenándose de dos en dos. Y en la metafase 1 también los pares de cromosomas homólogos se separan. Las fibras del huso conectarán a los centrómeros de cada par y los atrae hacia los polos. En la anafase 1 las cromosomas de cada par homólogo se separan y cada uno migra a los polos opuestos del huso. Y en la telofase 1 se forman dos núcleos, cada uno con un cromosoma homólogo. Luego, la célula se divide en dos células haploides, las cuales van directamente a la profase, la meiosis 2. Y en la profase 2, las cromosomas se observan cortos y gruesos y se forma un nuevo huso cromático. En la metafase 2, las cromosomas formadas por dos cromatides se alinean en la zona central del huso, formando una columna de 1 a 1 y las fibras del huso conectan cada centrómero hacia ambos polos. Y en la anafase 2 los centrómeros se dividen y las cromatides hermanas se alejan y se ubican en polos opuestos. Y en la anafase 2, cada cromatide se convierte en una cromosoma con su propio centrómero.
Y de la fase 2 se vuelve a desarrollar una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas y la célula se divide en dos células haploides. El resultado final de la meiosis son 4 células que sufren cambios estructurales y químicos para formar los gametos femeninos o masculinos. Comparemos los procesos de la mitosis y de la meiosis. ¿Okay? En la meiosis y la mitosis, como puedes ver, al final de la mitosis solo se producen dos células, que dijimos que estas dos células son exactamente iguales. Las células hijas son iguales a la célula original, pero en cambio en la meiosis se termina teniendo 4 células hijas, que tienen la mitad de la información genética de su célula original. Lee, analiza y responde. Cuando se podan los árboles y plantas, generalmente observas que en pocos días estos han vuelto a crecer. ¿Cómo podrías explicar este fenómeno? ¿Qué le sucedería a los animales si no se llevara a cabo la recombinación del material genético en la meiosis? Y lee y completa el párrafo. Eso lo haremos en clase, así que pueden obviarlo por el momento. La gametogénesis. Y es el proceso mediante el cual, después de varias divisiones celulares, se forman los gametos. La producción de espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis y se lleva a cabo dentro de los túbulos seminíferos al interior de los testículos. La producción de óvulos se denomina ovogénesis y se lleva a cabo al interior de los ovarios. Si bien la espermatogénesis tiene unos procesos en donde va la meiosis. Las mujeres producen todos sus gametos cuando es un embrión. Antes de nacer, cientos de miles de ogonios se encuentran en el interior de los ovarios, y estos serán los únicos con los que contará durante toda su vida fértil. En el momento de nacer, las células sexuales ya se encuentran en la profase de la primera división meiótica. Los ovocitos primarios entran en una fase de reposo que durará toda la niñez y parte de la vida adulta. Esta sería la ovogénesis. Hablemos de Oskar Herwig. Oskar Herwig nació en Alemania el 21 de abril de 1849. Sus estudios de embriología le permitieron en 1881 describir la cavidad celómica y en 1876 descubrió la meiosis mientras estudiaba el proceso de fertilización en los huevos de erizo de mar. Herwig fue el primero en descubrir el proceso de penetración de un espermatozoide en el óvulo y la importancia del núcleo celular para la reducción cromosómica que ocurre durante la meiosis. Algunas anormalidades congénitas son hereditarias, mientras que otras son producidas por factores ambientales que afectan el proceso de desarrollo del embrión. Por ejemplo, cuando una madre contrae rubiola durante el embarazo, su hijo corre el riesgo de nacer sordo, mudo o ciego. El albinismo es un defecto de producción de melanina que ocasiona poco o ningún pigmento en la piel, el cabello y los ojos. Este es un defecto congénito hereditario. Haz una lista de enfermedades hereditarias más comunes en el país. Chicos, es todo por hoy. Muchas gracias. Vamos a clases, tenemos Teams, Classroom, etcétera. Vamos a completar nuestro trabajo el día de hoy y vamos a participar. Así que